Muy bien, en este video vamos a hablar de la solución del problema de conducción en estado transitorio llamado capacidades agrupadas. Bien, vamos a asumir entonces que la esfera de 20 centímetros de diámetro, vamos a seleccionar dos materiales. Estos materiales van a ser cobre y vamos a refrigerar esta esfera de cobre con un fluido a una temperatura T infinito y un coeficiente convectivo H. Vamos a poner 10 watt metro cuadrado K grado y una temperatura de 20 grados Celsius. Vamos a decir que inicialmente esta esfera se encuentra a una temperatura de 600 grados Celsius y se va a refrigerar, y la idea es calcular cuánto tiempo se me demora el proceso de refrigeración hasta alcanzar los 20 grados Celsius del ambiente. Dado entonces que no podemos hacer o no vamos a realizar el experimento, porque tendríamos el contratiempo de medir la temperatura a lo largo de diferentes puntos en el sólido, o no sería fácil hacerlo en este momento, vamos a realizar una simulación del sistema. Vamos a resolver la ecuación de Fourier para esta esfera y la vamos a colocar las respectivas condiciones de frontera, vamos a integrar en un intervalo de tiempo y vamos a mirar los perfiles de temperatura. Entonces, la idea es resolver la ecuación de Fourier para esta esfera, y para esto vamos a utilizar el método de elemento finito. Muy bien, para eso, para la simulación por elementos finitos, vamos a utilizar el software console. Tenemos aquí entonces nuestra esfera de 10 centímetros de radio, 20 centímetros de diámetro, y vamos a utilizar dos materiales. El primero de ellos es hierro fundido, y vamos a resolver la ecuación de Fourier utilizando una condición de frontera convectiva. Toda la esfera va a estar a un coeficiente convectivo de 10 y una temperatura de 293 grados Kelvin. Vamos entonces a correr la simulación y a ver las diferentes superficies. Vamos a integrar desde 0 segundos hasta 3600 segundos, una hora, el enfriamiento. Una vez ocurrido nuestra simulación, vamos a ver entonces el proceso de refrigeración. Empieza nuestra esfera a 600 grados y va cambiando su temperatura desde la superficie hasta el centro. Vamos a ver entonces un gráfico desde el centro de la esfera hasta la superficie, cómo varía el perfil de temperaturas. Vemos que para un tiempo T0 tenemos la temperatura de 600 grados Celsius a lo largo desde el centro de la esfera hasta el radio R, y a medida que pasa el tiempo vamos a ver un perfil de temperaturas, una diferencia entre el centro y la superficie. Aquí no se ve muy marcada, pero vemos que la superficie va a estar más fría que el centro va a estar mucho más caliente y va a ir variando este perfil a medida que pasa el tiempo. Si cambiamos entonces el material, vamos a poner que la esfera en este caso va a ser de cobre. Corremos la simulación y vemos que para un material mucho más conductivo, teniendo la misma geometría de la esfera, los perfiles se asemejan a una línea recta. Es decir, la superficie se encuentra casi a la misma temperatura del centro. Es como si hubiese un cambio de temperatura homogéneo a lo largo de todo nuestro sólido. Es en este caso ideal en el que podemos aplicar la condición de capacidades agrupadas. Muy bien, entonces en la aproximación de capacidades agrupadas vamos a simular el enfriamiento homogéneo en todo el sólido. Entonces esa aproximación me va a ayudar a mí a eliminar
la diferencial parcial de las coordenadas y voy a poder resolver el problema de una forma mucho más sencilla. Entonces, ¿en qué casos de la vida real podemos aplicar capacidades agrupadas? Y se puede aplicar entonces usando el criterio de Biot. El criterio de Biot consiste en calcular el número de Biot, que lo vamos a definir como la relación entre el coeficiente convectivo, la longitud característica del sólido y la conductividad térmica del material. Recordando que la longitud característica del sólido se define como el volumen del sólido dividido el área superficial del sólido. Para números de Biot menores a 1 por 10 a la menos 2, podemos usar capacidades agrupadas. Diferentes autores proponen 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, pero podemos tener una buena aproximación a partir de valores de 1 por 10 a la menos 2. Muy bien, entonces al asumir que despreciamos los efectos conductivos internos de la esfera, nuestro volumen de control lo podemos analizar como si un volumen cambia constantemente y de manera homogénea su temperatura interna, mediante este caso va a ser mediante convección. Nuestro balance entonces va a ser lo que sale, va a ser el flux por convección por el área superficial y no tenemos ni ninguna entrada de energía ni ninguna generación de energía, y esto va a estar directamente relacionado con el cambio en la energía interna de la esfera. Bien, entonces reemplazando la definición de flux por convección y el cambio de energía interna, asumiendo que el C sub P es aproximadamente C sub P para un sólido, tenemos entonces la siguiente ecuación diferencial. Vamos a hacer una serie de reemplazos para obtener una expresión un poco más fácil de operar. Bien, entonces esta diferencial es exactamente esta, dado que la temperatura del fluido es constante y la masa es la relación densidad-volumen. Entonces nos queda una ecuación diferencial por separación de variables y tenemos nuestra ecuación diferencial, separamos las variables y vamos a integrar desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, y en tiempo 0 sabemos que la esfera tiene una temperatura inicial y pasado un tiempo t va a tener una temperatura final. Vamos a hacer una agrupación de constantes o de parámetros físicos y a este término lo vamos a llamar la constante de tiempo. Y esta constante de tiempo la vamos a denominar el cociente entre el producto de la densidad, el volumen, la capacidad calorífica, el coeficiente convectivo, y aquí me faltó el área superficial, aquí también me faltó incluirla, acá el área superficial, y el sentido físico de esta constante es cuánto tiempo me toma, porque miramos las unidades son de tiempo en segundos, si reemplazamos unidades del sistema internacional, es el tiempo que transcurre para alcanzar el 33% de la temperatura del fluido refrigerante. Una vez integrada la ecuación, nos queda que el logaritmo natural de la diferencia de temperaturas entre el pasado el tiempo, T, tenemos la temperatura final menos la temperatura del fluido refrigerante sobre temperatura inicial menos la temperatura del fluido refrigerante. Podemos sacar dos expresiones para conocer la temperatura dada un tiempo. Entonces, conocido un tiempo, cuál es la temperatura final, o conocida la temperatura final, calcular el tiempo. Y este modelo nos representa entonces el enfriamiento de un sólido. Entonces resolvimos un problema de estado transitorio sin tener en cuenta los efectos internos conductivos.